Génesis 7:16b a Génesis 8:5. En Génesis 7:16 vamos a leer después del punto y coma. Génesis 7:16 después del punto y coma. Así dice el Señor: y Jehová le cerró la puerta, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Y todo el pueblo responde: amén. El contexto de nuestro pasaje es la caída. El contexto de nuestro pasaje es la caída. Después de la caída del hombre en pecado, Dios habla a la serpiente en Génesis capítulo 3, versículo 15, y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, la descendencia de la serpiente, y la simiente suya, la descendencia de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, especialmente uno de sus descendientes, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Este pasaje nos muestra básicamente dos cosas: una polarización o guerra entre dos polos. Los hijos de la serpiente están en guerra contra los hijos de Eva permanentemente por el resto de la historia de la humanidad. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Lo segundo que nos muestra este pasaje es la destrucción del mal. Dios promete una destrucción perfecta del mal. Dios promete una destrucción perfecta del mal. A partir de la polarización que Dios decreta en este pasaje, aparecen los dos polos sobre la faz de la tierra. El polo cainita, los descendientes de Eva por la línea de Caín, y el polo setita, los descendientes de Eva por la línea de Set, de los cuales estamos ubicados en Noé. Los dos polos en constante enemistad. El pecado que cometió Adán y que entró a toda la humanidad no es algo leve, no es algo leve ni es algo estático. El pecado es algo expansivo.
destructivo. El pecado es algo doloroso, aflictivo, dañino, destructivo. El pecado no es algo que pueda ser considerado en menos. El pecado es algo muy grave, muy destructivo, muy dañino. Y ese pecado empieza a esparcirse por toda la humanidad, a avanzar por toda la humanidad y a aumentar cada vez más. Un poco de levadura leuda toda la masa. La línea de Caín, el polo cainita, aumenta exageradamente la violencia, aumenta exageradamente el mal, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El polo setita, los hijos de Dios, el polo setita, se casan con las hijas de Caín y aumentan, contribuyen a este aumento de la maldad y constituyen la primera Sodoma. El pecado de la primera Sodoma llega a su colmo y Dios sentencia a la tierra a ser destruida. Dios produce una sentencia: voy a destruir la tierra en 120 años. Pero Noé, un hombre justo y recto delante de Dios, halla gracia delante de Dios, y Dios le promete que lo va a salvar a él y va a continuar el cumplimiento de la promesa de la destrucción perfecta del mal. Entonces, cuando la maldad de la primera Sodoma llegó a su colmo, Dios pronunció una sentencia contra la primera Sodoma y una promesa para salvar a un pequeño remanente escogido por gracia, Noé y su familia. Y a ese pequeño remanente Dios le ordena construir un arca en que se salvaría Noé y su familia. Y a esa arca Dios le cerró la puerta. ¿Cuál es entonces el tema de nuestro pasaje? El tema de nuestro pasaje es la excesiva maldad del pecado que no se detiene hasta llegar a su colmo y provocar el justo juicio de Dios aquí ejecutado, al tiempo que salva conforme a su promesa un pequeño remanente escogido por gracia para continuar la humanidad hasta la perfecta destrucción del mal prometida en Génesis 3:15. Ese es el tema de nuestro pasaje. ¿Y cuál es el título que le hemos colocado? El título que le hemos colocado al pasaje es: el futuro está en el pasado. El futuro está en el pasado. Y vamos a ver a lo largo de la enseñanza por qué el futuro está en el pasado. Y vemos en el pasaje los dos polos en la estructura del pasaje. El pasaje tiene los dos polos en la estructura del pasaje. Lo primero que vemos en el pasaje es ira para el polo cainita o para la primera Sodoma. Ira para el polo cainita en los versos 16b al 24. Y lo segundo que vemos en el pasaje es gracia para el polo noético en el capítulo 8 versos 1 al 5. Ira para el polo cainita o para la primera Sodoma y gracia para el polo noético. Este es un pasaje que nos enseña claramente algo que hemos repetido mucho, y es la simetría de Dios. La simetría de Dios. La Biblia enseña claramente que Dios es simétrico. Es decir, que Dios es tanto amor, gracia, perdón, misericordia y bondad, como ira, justicia, castigo y retribución. Dios es simétrico, tanto lo uno como lo otro, y aquí lo vemos claramente en este pasaje. La simetría de Dios. La mayoría de las iglesias de nuestros días son asimétricas, hacen énfasis solamente en el amor de Dios. Este pasaje no es sobre el amor de Dios, este pasaje es sobre el amor de Dios salvando a Noé y la ira de Dios condenando a la primera Sodoma. Estamos ubicados en la máquina del tiempo aproximadamente en el tercer milenio de la historia de la humanidad. Al estudiar este pasaje tenemos que ver cómo este pasaje ayudó para que los israelitas conquistaran la tierra prometida. Debemos ver a Cristo en este pasaje y debemos aplicarlo a nuestras vidas en el siglo XXI.
Comencemos viendo en nuestro pasaje la ira para el polo cainita. Ira para el polo cainita. Y vamos a comenzar con la primera frase que leímos, que fue la de los efectos especiales, la cerrada de la puerta. El versículo 16 del capítulo 7 dice: y Jehová le cerró la puerta. La pregunta que nos hacemos aquí es: ¿por qué Jehová mismo le cerró la puerta a Noé? ¿Por qué Jehová mismo le cerró la puerta a Noé? Y la respuesta es: porque el día y la hora nadie lo sabe sino mi Padre que está en los cielos. Vayamos a Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30. Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Noten aquí la descripción que el Señor Jesús hace de la salvación como entrar por una puerta estrecha, una puerta que solo Dios puede cerrar. Y miren ustedes la descripción que hace el Señor sobre personas tocando a la puerta después de cerrada. Podemos imaginarnos eso mismo cuando el Señor le cerró la puerta a Noé, los pobres cainitas tocando a la puerta, clamándole a Noé para que les abriera la puerta del arca. Y no hubo misericordia y no hubo apertura de esa puerta para ninguno, porque mientras la puerta estuvo abierta, no quisieron entrar. Cuando la puerta se cerró y vieron que el juicio era real, ahí sí quisieron entrar, pero ya era demasiado tarde. Entonces, ira para el polo cainita. Esa ira comienza cuando Dios cierra la puerta. Versículo 17. Notemos cómo comienza Dios a expresar su ira. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. El número 40 en la Biblia es un número simbólico muy especial y está compuesto del número 4, que es los 4 ángulos de la tierra: oriente, occidente, norte y sur, por el número 10, que tiene la idea de ser algo pleno y completo. Así que los 4 ángulos de la tierra más algo pleno y completo nos habla de un juicio universal. Esto no fue un juicio local, no fue solamente una inundación en el lugar donde estaban ubicadas estas personas, no. Fue un juicio universal para producir una destrucción total y un nuevo comienzo. Ese número 40 en otras ocasiones, en otras partes de la Biblia, tiene esa idea de castigo para luego tener un nuevo comienzo. Recuerden los 40 años que Israel estuvo en el desierto y después de esos 40 años un nuevo comienzo para la nación de Israel. En el capítulo 8, versículo 6, se repite el número 40. Dice: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho.
Una característica de este pasaje, la forma como nos enseña esta ira de Dios es por medio de la repetición. Noten, el número 40 se repite 2 veces en el pasaje. Pero noten ahora una quíntuple repetición. Hay una quíntuple repetición en la intensidad del diluvio. Noten en el versículo 17 otra vez. Dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron. Subraye la palabra crecieron. Y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Ahora en el verso 18 dice, y subieron. Subraye la palabra subieron. Las aguas y crecieron. Subraye la palabra crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Verso 19, y las aguas subieron, subraye la palabra subieron, mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Y en el verso 20, 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. ¿Cuántas palabras le quedaron subrayadas? 5. Esa es una repetición inusual en la Escritura. En la Escritura la máxima repetición normalmente es 3. Santo, santo, santo. Pero aquí son 5. 5 repeticiones que hablan sobre la magnitud de la ira de Dios. La ira de Dios se derramó intensamente y en una extensión suprema. Esta quíntuple repetición habla de una ira suprema extensa, muy intensa. 5 repeticiones. Regresemos al versículo 18 para ver otro detalle. Dice el verso 18, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y ahora noten este detalle, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. La palabra flotaba literalmente es caminaba, o sea que en una forma literal esta frase diría, el arca caminaba sobre las aguas de la ira de Dios. El arca caminaba sobre las aguas de la ira de Dios. Ahora noten más sobre este sistema de repeticiones. Ahora noten una triple repetición. Ya ustedes vieron una doble repetición del número 40. Vieron una quíntuple repetición de la palabra subieron o crecieron. Y ahora noten una triple repetición de la palabra murió. Versículo 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Segunda vez que aparece la palabra murió. Y el 23 dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Esta triple repetición nos muestra la eficacia del juicio de Dios. La eficacia del juicio de Dios. Esta triple repetición nos muestra no solamente que el juicio fue de una magnitud impresionante, una intensidad muy grande, 5 veces repetimos la palabra subieron o crecieron, sino que el juicio fue totalmente eficaz porque murieron todos los seres vivientes excepto los que estaban en el arca, y se cumple la sentencia dada por Dios. La paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6 versículo 23. Pero este versículo también es simétrico. La paga del pecado es la muerte, esa es la ira de Dios, mas la dádiva de Dios, esa es la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten de nuevo la simetría de Dios. Así que en esta primera sección donde hablamos sobre la ira, para el polo cainita vemos la extensión, la intensidad y la eficacia del juicio de Dios, que Dios es fiel en el cumplimiento de sus sentencias.
todas sus sentencias o sus amenazas serán cumplidas fielmente. Y todos esos hombres fueron al tormento eterno porque no se arrepintieron ante la predicación de Noé y no quisieron entrar por la puerta del arca, no quisieron entrar por la puerta estrecha. Versículo 23b, o sea que vamos a leer en el verso 23 después del punto y coma. Dice, después del punto y coma. Y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Ahí vemos la simetría otra vez. En la sección anterior vemos la ira y ahora vemos la gracia. Quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. Verso 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. La palabra prevalecieron es un término militar. La palabra prevalecieron nos habla de un ejército que destruye a otro. El ejército de Dios destruyó al ejército del mal, pero parcialmente, porque esta destrucción del mal no es el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Es una destrucción parcial para preservar a la humanidad y continuar hasta el cumplimiento de la promesa cuando venga el hijo de Eva, que sí destruirá para siempre el mal. Ahora viene entonces de nuevo la gracia, resaltando la simetría del ser de Dios. Lo que acabamos de ver es la ira para el polo cainita. Ahora veamos la gracia para el polo noético. Gracia para el polo noético. Verso 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Noten la expresión, y se acordó Dios. Esta expresión, y se acordó Dios, se conoce como antropomorfismo. Antropomorfismo. Un antropomorfismo es un lenguaje adaptado a las condiciones humanas. Dios habla como ser humano, como si Él fuera un ser humano que tuviese mala memoria. Pero Dios no olvida ni recuerda. Dios ni olvida ni recuerda. Así que esta es una forma de hablar de tipo humana, para que nosotros entendamos. Dios no se acordó ni se olvidó, porque Dios ni recuerda ni olvida, pero este pasaje nos muestra es desde la perspectiva de Noé, quien estaba ya mucho tiempo metido en el arca, esperando a que la lluvia cesara, esperando a que las aguas bajaran, esperando poder salir del arca y ver cumplida por completo la promesa de salvación. Así como Noé esperaba por completo el cumplimiento de la plena salvación, así también nosotros esperamos el cumplimiento de nuestra plena salvación metidos en nuestra arca, que es Cristo. Cristo es nuestra arca, nosotros estamos en Cristo. Y como Noé, estamos esperando a que Dios nos dé la orden de salir del arca. Así entonces Noé estaba esperando que Dios se acordara de él, y Dios se acordó de él. Y dice el texto que hizo pasar un viento sobre las aguas que estaban sobre la tierra. Y cuando leemos hizo pasar un viento sobre las aguas, ¿de qué ustedes se acuerdan? ¿De qué otro pasaje de la Biblia les viene a la memoria? ¿Cuál? La salida de Egipto. Cuando estaban enfrente del Mar Rojo, ¿qué es lo que hizo que el mar se dividiera en dos murallas de agua y ellos pudieran pasar en seco? Un viento recio. La palabra viento es la misma palabra para espíritu, la palabra ruah. Esa palabra significa que el Espíritu de Dios obró sobre las aguas de Noé, igual que obró sobre las aguas de Moisés. Entonces lo que tenemos ahí es un punto de contacto entre Noé y los israelitas. Y ustedes recuerdan lo que el pastor Julio nos enseñó
en la clase anterior que ese cruce en medio de esas aguas para los israelitas es como un bautismo, lo mismo que las aguas de Noé son como un bautismo, como veíamos con el pastor Julio en Primera de Pedro. Entonces aquí hay un punto de contacto, y si ustedes lo piensan bien, es la misma figura en la creación. Ustedes recuerdan en la creación, la bola completa, el globo completo estaba cubierto de aguas. ¿Y qué era lo que se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu de Dios. La palabra espíritu es la palabra viento. Así que este viento de Noé es el viento de la creación, es el viento que abrió el mar para los hebreos a la salida de Egipto, es el Espíritu Santo de Dios cumpliendo la obra de Dios, mostrándonos el camino para nuestra salvación. Versículo 2 dice: y se cerraron las fuentes del abismo. La palabra abismo, cuando ustedes encuentren la palabra abismo en la Biblia, se refiere al mar, al mar. El abismo es el mar. Los antiguos creían que el mar era un abismo sin fondo, por eso lo llamaban el abismo, el mar. Y dice, y las cataratas de los cielos. Esto significa que se cerraron las fuentes de las aguas, que eran fuentes subterráneas y fuentes que venían de la lluvia. Las cataratas del abismo son aguas subterráneas y las cataratas de los cielos son aguas de lluvias. Y la lluvia fue detenida. Versículo 3. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Así como dije hace un momento, Noé tuvo que esperar. La fe es esperar. La fe es esperar. Todos los que vivimos por fe tenemos que esperar. Así Noé debía esperar la plena salvación. En este mismo instante el Señor Jesucristo también está esperando en el cielo a que su Padre le diga cuándo desciende a la tierra. Así que en la fe es esperar. Todos debemos esperar. ¿Hasta cuándo? Versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Noten ustedes la meticulosidad de Moisés al darnos estas fechas tan exactas. Mes séptimo, 17 días del mes. Moisés quiere que estemos seguros de que se trata de un evento histórico. No, esto no es un mito, esto no es una leyenda, esto no es una historia fantasiosa, esto no es algo que se deba tomar como una alegoría, no, esto es un relato histórico. Y por eso Moisés dice, mes séptimo, a los 17 días del mes, el arca reposó en los montes de Ararat. Da exactamente el nombre del monte, que está ubicado en lo que hoy es Irak. Verso 5. Y las aguas fueron decreciendo, miren esto, hasta el mes décimo. El día y la hora nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta el mes décimo, en el décimo, al primero del mes. Noten de nuevo la meticulosidad en el detalle. Se descubrieron las cimas de los montes. Entonces, de nuevo, esto es un relato histórico, que es un plan donde Dios tiene el control absolutamente de todo, del día, de la hora, del descenso gradual de las aguas, del monte donde el arca va a descender, y Dios va a guiar a Noé hasta que pueda descender completamente del arca y se complete la salvación que Dios le prometió. Ya se completó la ira. La ira ya completó su función, que fue destruir a todo ser humano malvado de la primera Sodoma. Ahora se está completando la gracia, que es perfeccionar o completar la salvación que Dios le prometió a Noé. Y todo eso es un plan detallado y controlado por Dios hasta en el más mínimo detalle, un plan que no puede fallar. Ahora, la pregunta que nos hacemos siempre en estos relatos de Moisés es: ¿cómo ayudó este pasaje a los israelitas a conquistar la tierra prometida? ¿Cómo ayudó este pasaje a los israelitas a conquistar la tierra prometida? Bueno, ya lo dijimos en una clase anterior. Igual que los cainitas
los cananeos, que eran los habitantes de la tierra prometida, habían llegado a su colmo de maldad. Los cananeos también habían llegado a su colmo de maldad. Allá en Canaán había otra Sodoma. Allá en Canaán había una tercera Sodoma. Y esa tercera Sodoma había llegado a su colmo de maldad y por tanto Dios la había sentenciado a otro diluvio. Solo que este diluvio no iba a ser un diluvio de agua, sino un diluvio militar. Dios iba a usar el ejército de Israel como un diluvio que arrasaría a los cananeos, así como el diluvio de agua arrasó a los cainitas. Y por tal razón la victoria de los israelitas era totalmente segura en sus batallas para conquistar la tierra prometida. Y ellos iban a poder habitar la tierra como Noé pudo habitar la tierra renovada y tener un nuevo comienzo. Como Noé tuvo un nuevo comienzo, así los israelitas podían tener un nuevo comienzo. Ya no más eran esclavos, ya salieron de la esclavitud, iban a tener una nueva vida, un nuevo comienzo, así como Noé. Ellos también iban a tener un nuevo comienzo, pero igual que Noé, ellos también debían ser obedientes a Dios. Ahora hagamos la otra pregunta absolutamente necesaria. ¿Cómo vemos a Cristo en este pasaje? A Cristo en este pasaje lo vemos por medio de tipos y analogías, o sea, tipos y similitudes. Y ya hemos dicho en clases anteriores algunos de estos tipos. En clase anterior dijimos que Cristo es el verdadero Noé. Cristo es el verdadero Noé que salvó a su familia por el vínculo que tiene con ella. Cristo salvó a su iglesia porque está unido a ella. Pero hoy podemos decir también que Cristo es la verdadera arca que camina sobre las aguas de la ira del juicio de Dios, cargando dentro de ella a todos los que están en Cristo para darles perfecta salvación. Cristo es la verdadera arca. Y así como el arca flotaba, y recuerden que les dije que la palabra flotaba en el hebreo, literalmente traducida es caminaba. Así como el arca caminaba sobre las aguas de la ira de Dios, Cristo es el arca que camina sobre las aguas de la ira de Dios. ¿Y que lleva adentro Cristo? A los suyos, a los que están en Él. Los que estamos en Cristo, adentro de Cristo, estamos adentro de esa arca. Y esa arca camina sobre las aguas de la ira de Dios. Pero también dijimos en una clase anterior que Cristo es el diluvio de Dios para la última Sodoma en su segunda venida. Cristo es el diluvio de Dios para la última Sodoma en su segunda venida. Y aquí es donde vemos que el futuro está en el pasado. Aquí es donde aprendemos que el futuro está en el pasado. Vayamos a segunda de Pedro, capítulo 3. Versículos del 1 al 15, y vamos a ver cómo el propio autor del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, nos muestra que el futuro está en el pasado y que todo lo que ocurrió en días de Noé será lo que va a ocurrir en los últimos días de la primera humanidad, cuando esta última Sodoma llegue a su colmo de maldad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? La palabra advenimiento significa venida. Adviento o advenimiento significa venida. Subraye esa partecita donde dice
la promesa de su advenimiento. ¿De qué era lo que se burlaban estas personas? De la promesa de su segunda venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente. Estas personas no son gente ingenua, engañada. Estos ignoran voluntariamente, rechazan voluntariamente la promesa de su venida porque odian al que ha de venir. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, no para el agua, sino para el fuego en el día del juicio. Subraye eso. ¿De qué era lo que se burlaban estos burladores? De la promesa de su segunda venida. ¿Qué es lo que ocurrirá en su segunda venida? Será el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, exactamente lo mismo que sucedió en días de Noé. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de su segunda venida, la promesa del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. ¿Cuál es el día del Señor? El día de su segunda venida, el día del juicio, el día de la destrucción, de la perdición de los hombres impíos, el día del cumplimiento de su promesa. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué ocurrirá en ese día? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán destruidos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, no inundadas, sino quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Subraye eso, la venida del día de Dios. ¿De qué se burlaban estos burladores? De la promesa de su venida, del día del juicio, del día de la perdición de los hombres impíos, del día en el cual los cielos pasarán y los elementos serán quemados, en el cual, repite el apóstol, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Cuándo ocurrirá eso? En su segunda venida, en el día del juicio, en el día del Señor, en el día de la perdición de los hombres impíos. Esto ocurrirá para eso, para destruir a los hombres impíos. Esta es la ira de Dios contra la última Sodoma. ¿Cuándo ocurrirá? En la segunda venida de Cristo. Verso 13. ¿Qué ocurrirá después de eso? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los que mora la justicia. ¿Qué tuvo Noé? Noé tuvo un nuevo comienzo, una nueva tierra. El mundo prediluviano es muy distinto al mundo postdiluviano. El mundo postdiluviano es una tierra nueva, un cielo nuevo. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? Cielo nuevo y tierra nueva en los que mora la justicia. ¿Pueden ver cómo el futuro está en el pasado? Hermanos y amigos, lo que está por ocurrir es lo siguiente, lo que ya ocurrió en el pasado, que el mal va a continuar aumentando en la última Sodoma. Todo el mal que hoy vemos va a aumentarse y a multiplicarse. Los hijos de Dios van a abandonar su fe, se van a volver apóstatas y se van a unir a las maldades de la primera Sodoma, y el colmo de la maldad llegará, y entonces Dios enviará su sentencia y su juicio, y en su segunda venida Cristo descenderá con un diluvio de fuego y destruirá a todos los impíos, pero a los creyentes, un pequeño remanente, los salvará del diluvio de fuego y los entrará a cielo nuevo y tierra nueva en los que mora la justicia, después de que haya consumido a la tierra con fuego. Esa es la historia de la humanidad. No habrá 1000 años después de la segunda venida de Cristo.
Claramente este pasaje y muchos otros pasajes enseñan que la segunda venida de Cristo trae el juicio final y cielo nuevo y tierra nueva. La enseñanza de Apocalipsis 20 no separa la segunda venida del juicio final y coloca 1000 años en el medio. Eso es una mala interpretación de la forma como se escribió Apocalipsis. La segunda venida de Cristo trae el juicio final y cielo nuevo y tierra nueva en los que mora la justicia. ¿Cuál es la aplicación para nosotros de todo esto que hemos visto en el día de hoy? La aplicación para nosotros nos las dio el mismo apóstol Pedro en los últimos versículos de su pasaje. El verso 11, por ejemplo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, estando en espera de este juicio, procurad con diligencia ser hallados por Él. ¿Por quién? Por Cristo, sin mancha e irreprensibles en paz. La aplicación de todo esto es que nos esforcemos en mortificar nuestros pecados, que nos esforcemos en mortificar nuestra mundanalidad, que nos esforcemos por mortificar nuestro yo, nuestro ego, que nos esforcemos por mortificar la incredulidad, por vencer el miedo, que nos esforcemos por mortificar el desamor que a veces tenemos hacia Dios y hacia otras personas, para ser hallados irreprensibles, para ser hallados en paz, mientras todo el mundo está temblando de miedo por lo que Dios traerá su juicio final. Nosotros estamos en paz. Y también, debido a que estamos en la última Sodoma, vamos a padecer muchas cosas. Antes de que sucedan estas cosas, debemos soportar con paciencia y esperar con paciencia, soportando muchas aflicciones, porque está escrito: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y de esa manera el futuro está en el pasado. Lo que sucedió en el pasado nos ocurrirá a nosotros y por tanto mantengamos firme nuestra fe, mortifiquemos todo nuestro pecado, toda nuestra mundanalidad, todo nuestro orgullo. Pidamos al Señor que nos libre de ese orgullo, de esa incredulidad, del miedo, del desamor que tenemos a veces hacia Dios y hacia otros, y seamos hallados por Cristo irreprensibles y en paz, padeciendo muchas cosas, pero en paz. Y a los que no conocen a Cristo, a los amigos, a ellos hay que advertirles del segundo y último diluvio, el diluvio de fuego. A nuestros amigos hay que decirles: huyan a Cristo, el arca, la verdadera arca, el único refugio seguro de la ira de Dios. Solo los que están en Cristo, adentro del arca, caminarán sobre las aguas de la ira de Dios dentro de él. Solo Cristo nos salva de la ira de Dios. A los amigos hay que advertirles: amigos, la ira de Dios viene sobre ti en forma de diluvio de fuego. Huye de esa ira y entra a la verdadera arca. Entra a la puerta estrecha, porque el día y la hora en que la puerta sea cerrada, nadie lo sabe. Y cuando la puerta sea cerrada, te ocurrirá lo mismo que a los contemporáneos de Noé. Con desespero golpearán el arca para poder entrar en ella, suplicando misericordia y reconociendo sus pecados, pero la puerta ya no se abrirá. La puerta quedará cerrada para siempre. Así que ahora, mientras la puerta está abierta, entra por ella, mi amigo. Entra por ella, querido joven. Entra por ella, querido niño. Y algunos que diciendo ser cristianos
que dicen que han entrado por esa puerta, pero viven en pecado, viven en el pecado y en la inmundicia diciéndose cristianos, amigos, ustedes tienen que arrepentirse de verdad y entrar por esa puerta y demostrar con una vida de santidad de que Cristo está en ustedes. De lo contrario, el fuego del diluvio de Cristo vendrá también sobre ustedes. Así estuvieron sentados en las bancas de la iglesia todas sus vidas. Examínense, teman la ira de Dios y entren a la verdadera arca que es Cristo. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, gracias por mostrarnos la naturaleza de tu ser simétrico. Gracias por mostrarnos tu ira que has derramado sobre los cainitas en el pasado y que derramarás sobre todos los habitantes de la última Sodoma. Y gracias por mostrarnos tu gracia que derramaste sobre Noé y su familia en el pasado y que has derramado sobre nosotros los que creemos en Cristo como nuestro único medio de salvación. Gracias por mostrarnos que el futuro está en el pasado. Nuestras almas hoy adquieren la seguridad absoluta de que lo que has dicho vendrá y no se tardará. Permítenos advertir a nuestros amigos sobre este diluvio de fuego, como Noé lo hizo, pregonero de justicia, varón profeta de Dios, así nosotros pregonemos a Cristo, la verdadera arca, y su justicia como única manera de salvación, la cruz como única manera de salvación. Te damos muchas gracias, Dios y Padre nuestro, por asegurar nuestros corazones hoy en el verdadero Evangelio de Jesucristo. En su nombre santo oramos. Amén.